Nuestra tradición acá en España o en Andalucía le dedicamos muchísimo tiempo a la penitencia y a la pasión. Pero resulta que el momento más importante nos pilla cansado, que es la resurrección, ¿verdad? Domingo de resurrección. Estamos en octava de resurrección. Por eso, ya saben, me parece que ya se lo había explicado, en el año litúrgico, que es ese ritmo cotidiano que tenemos los cristianos de celebración, lo marca el domingo, es un ritmo semanal, y después en lo que es el año litúrgico destacan sobre todo dos fiestas, dos grandes celebraciones. La Navidad, que es siempre en el mismo día, 25 de diciembre, en este caso la Nochebuena 24 por la noche, y Semana Santa, que no es siempre en la misma fecha porque es en la primera luna nueva de la primavera. Cada fiesta, cada gran celebración de Navidad y Semana Santa tiene un tiempo de preparación, el Adviento y la Cuaresma, y después tienen un tiempo de celebración festiva, que es la octava de Navidad y en este caso la octava de Pascua de Resurrección y su correspondiente tiempo. El tiempo de Navidad, que culmina con el bautismo del Señor, y el tiempo pascual, que culmina con la celebración de Pentecostés. El resto del tiempo en el año, pues, es tiempo ordinario, del cual pues hay otras fiestas. Fijaos que hay una cincuentena pascual, es decir, estos primeros 8 días son propiamente de celebración del Domingo de Resurrección. Cada día de esta semana es como si estuviéramos otra vez en domingo. Y ya después el tiempo pascual, con todos los domingos hasta Pentecostés, antes pues la fiesta de la Ascensión del Señor. Bueno, pues este es el ritmo de la vida cristiana. Bueno, se lo digo porque es verdad que nuestro ritmo de piedad popular, pues la Cuaresma tiene más peso que la Pascua, por una cuestión de tradición y bueno, también porque nuestras hermandades, pues las penitenciales, pues su tiempo fuerte obviamente es el tiempo de la Cuaresma. Ahora llega pues el tiempo de las hermandades de gloria. Entonces, pues estamos todos en esta semana de celebración de la Pascua del Señor. Bueno, entonces, como ha dicho Miguel Ángel, yo la semana que viene no puedo estar, entonces pues vamos a unir estas dos sesiones, de tal manera pues no estaremos hasta las 9, sino terminamos antes, no hacemos descanso en medio, sino bueno, hacemos los dos seguidos. Y para ayudarnos en este itinerario en torno a la Iglesia, la eclesiología que nos hemos trazado, nos estamos ayudando del Catecismo de la Iglesia Católica, nos estamos ayudando de la Palabra de Dios. Estuvimos viendo el Concilio Vaticano II, el documento Lumen Gentium, dedicado a la Iglesia. Después, bueno, estuvimos profundizando en esa etapa postconciliar y donde aparecen esos conceptos para el estudio de la Iglesia, como es el de pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Y después el Catecismo nos ofrecerá las notas de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Hablamos la última semana de la categoría pueblo de Dios y al final vimos esa relación e importancia que tiene para el Papa Francisco hoy, para la Iglesia hoy, esa relación de pueblo de Dios con la sinodalidad, una Iglesia sinodal. Bueno, pues hoy nos ofrecemos el apartado de la reflexión en torno a la categoría cuerpo de Cristo. Esto es lo que nosotros vamos a tratar hoy. Les tengo ahí delante el texto de la Biblia de la Conferencia Episcopal, está en internet, en la propia página web. Es la cita de primera carta a los Corintios, de San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Primera carta de Corintios, capítulo 12. Estaba pensando en leer un trozo al final. Bueno, pues como vamos a tener más tiempo, vamos a leer el entero, no la carta, sino el capítulo, que a ustedes les sonará a distintos momentos en la liturgia del domingo, de la Eucaristía del domingo. Dice: acerca de los dones espirituales,
No quiero, hermanos, que sigáis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, os sentíais impulsados a correr tras los ídolos mudos. Por ello, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice, anatema sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y así, uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe, y otro por el mismo Espíritu don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y los malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el ojo dijera, puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito. Sino todo lo contrario. Los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Y los miembros del cuerpo que nos parecen más prescindibles los rodeamos de mayor respeto, y los menos decorosos los tratamos con más decoro, mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, sufren todos con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Pues en la Iglesia, Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos son maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Ambicionad los carismas mayores. Y aún os voy a mostrar un camino más excelente. Vendría a continuación el capítulo 13, conocidísimo, 1 Corintios 13, que es el himno al amor de San Pablo a los Corintios. Saben ustedes, ¿no? Bueno, pues es muy propio porque se hace en casi todas las bodas. Casi todas las bodas que yo he hecho, la primera lectura es San Pablo, 1 Corintios 13. El amor es afable, paciente, no tiene envidia. Y que San Pablo no estaba pensando en matrimonios, estaba hablando de la Iglesia. No estaba pensando en las bodas, ni en los novios. Pasa que nosotros, pues por nuestra cultura, pues lo hemos traído a ese momento. Pero se refiere a la Iglesia. Nos tenemos que querer, señores. ¿Por qué? ¿Por obligación? No.
porque ese es el testimonio que Dios nos ha ofrecido en su Hijo Jesucristo. Lo celebramos el Jueves Santo, ¿verdad? El amor fraterno. Amad unos a otros como yo os he amado. Y el testimonio por el cual Jesús nos ama es el perdón, la misericordia, muriendo en cruz por nuestros pecados. Más aún, más sublime que la entrega en la cruz no lo hay, sino junto a esta entrega en la cruz, ese testimonio de Jesús de Nazaret en el lavatorio de los pies. Quien quiera ser el primero entre vosotros, hágase servidor y esclavo de todos. Póngase el último. La vida del cristiano no es una vida de dejarse humillar por todos y ante todos. Es la de humillarse ante Dios, por el cual yo me sé siempre necesitado y amado. La vida del cristiano no es solo una vida en soledad, que recorro como una penitencia esta vida en los distintos envites. Es caminar juntos como hijos de Dios, en una iglesia que ha constituido el propio Señor, de la cual yo formo parte por el bautismo. Yo soy miembro de ese cuerpo. Aquí viene esa imagen que vamos a utilizar en esta tarde. La iglesia como cuerpo de Cristo. En este texto, pues tiene uno de sus momentos más sólidos. San Pablo utiliza esta imagen, pues porque todo el mundo la entiende. Me miro a mí, yo soy cuerpo. Mi cuerpo tiene miembros. Mientras están unidos, cada uno cumple su misión. El cuerpo portero vive. Ahora, si desmembro la mano, la cabeza, el pie, ese miembro deja de tener sentido, deja de tener vida. Mientras estamos unidos al cuerpo, en este caso, de la Iglesia, cuya cabeza es Cristo, todo el cuerpo tiene sentido, todo el cuerpo camina. Esto lo traemos a nuestro ser cristianos en la Iglesia, en la única Iglesia de Jesucristo. Esa insistencia que hacíamos al principio de nuestros encuentros, que cada cristiano no va por libre, que hay una relación personal con Dios, única, para cada persona, cada creyente fundamental, pero que la vivo siempre junto a otros hermanos en la fe. Nuestra vocación como cristianos es en una relación personal con Dios, pero junto a otros hermanos. Somos comunidad de hermanos y todos caminamos. Uno de los grandes retos de la Iglesia siempre ha sido, no sé si siempre será, pero en todos estos años, todos estos siglos de historia de la Iglesia, es vivir la unidad. Nos lo dice también San Pablo. Vivir la unidad de hijos de Dios, hermanos de la misma fe, en torno a Cristo y en su Iglesia. Hay otro texto muy conocido de San Pablo, que todos habremos escuchado una vez. El bien que quiero hacer me cuesta horror, y el mal que no quiero hacer me sale con muchísima facilidad. Construir el bien en la Iglesia nos cuesta la vida, pero qué fácil es romper la unidad. Probablemente pues por consecuencia de la tentación del maligno y del pecado. Una Iglesia menos unida es una Iglesia pues en la que pues la fe no se profesa con esa perfección cristiana que Dios nos pide. No acogemos igual ese Espíritu de Dios en cada uno de nosotros y en su Iglesia, que es el que dinamiza nuestro caminar cada día. Vivir la unidad y la comunión en la Iglesia es uno de los grandes retos en toda la historia. Y hoy lo seguimos viviendo. Ya saben ustedes que a lo largo de la historia de la Iglesia, pues por distintas vicisitudes, pues ha habido cismas, ha habido herejías y demás, y hoy pues reconocemos distintas confesiones cristianas
a lo largo del mundo, no entramos en eso ahora, pero sí que hacemos visible pues que nos cuesta mucho vivir en la unidad y en la comunión. Si vamos al texto, no significa el texto en su riqueza, no nos dice que todos tenemos que vivir igual nuestro ser cristiano, sino que hay diversidad de dones, carismas y ministerios. Y Dios da a cada uno según su voluntad y su vocación. ¿Dónde está la riqueza? Que cada miembro, con el don que le ha dado, unido al cuerpo, hace que ese don dé fruto. Si lo hago solo por mi cuenta, separado del cuerpo como miembro, no doy fruto. Por eso la unidad en la Iglesia, la comunión en la Iglesia, es siempre un camino de perfección cristiana, un deseo de vivir en torno a Dios y para Dios. Y el Espíritu de Cristo resucitado, el Espíritu Santo, es el que hoy y siempre hace caminar la nave de la Iglesia. No podemos vivir separados de ella. Viviendo separados de la Iglesia, vivimos separados del cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Nos separamos de Cristo en esta imagen que nos ofrece San Pablo. Son muchos los matices o las enseñanzas que nos puede ofrecer este capítulo 12, pero entre ellos, si hablamos de diversidad de ministerios, carismas, dones, pues significa que tiene que haber un discernimiento, que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado algún don que hemos de conocer y que hemos de descubrir. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues no es posible hacerlo fuera de la Iglesia, en ella. ¿Cómo puedo saber a qué me llama Dios? Después de haber realizado mi iniciación como cristiano, incorporado a la comunidad, sea parroquia, hermandad, grupo de vida cristiana, yo ya he estado iniciado a la oración, a la vida sacramental, a la vida de la caridad, de tal manera que en ese itinerario yo también he ido descubriendo, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿A qué me llamas? Esto no se supone, no podemos suponerlo. Es un camino de vida que todos hacemos. No digo, pues parece que al hablar de vocación estamos pensando en sacerdotes, religiosas, consagrados. No, no, no. Vocación de vida cristiana. Si a ustedes les ha llamado por vocación al Señor a vivir su ser cristiano en el ámbito de un grupo de vida cristiana como es la hermandad, pues en algún momento ustedes lo han tenido que descubrir. ¿Cómo? ¿Cómo saben que eso es voluntad de Dios y no es solo mi única y preciosa voluntad? Pues porque en ese itinerario de vida cristiana, en la oración, en la celebración de la fe, en el encuentro personal con el Señor, en el acompañamiento y la dirección espiritual, todos esos elementos que configuran la vida del creyente, pues yo he descubierto que Dios me llama a esto y en eso me entrego. Y además lo vivo unido junto a otros, siempre en comunión con Cristo y con su Iglesia. Por lo tanto, este discernimiento en los dones del Espíritu Santo es para nosotros un camino de vida en Iglesia. Aparece después, a partir de esta imagen, de una manera más clara, lo que sería la identidad jerárquica de la Iglesia. Hay diversidad de ministerios, hay diversidad de dones y cada uno cumple una misión en la Iglesia. Nosotros sabemos, por vocación, el Señor Jesús elige a los apóstoles, de entre los apóstoles establece a Pedro como cabeza, como roca, y en el nacimiento de la Iglesia, en Pentecostés, la Iglesia continúa a partir de los apóstoles la misión de Jesús de Nazaret. Ahí aparece de una manera singular esa constitución jerárquica de la Iglesia como ministerio, como servicio. Bueno, pues es de institución divina, es de Jesús de Nazaret. Es relativamente común y frecuente, pues, en nuestros debates, más o menos públicos o más o menos formativos,
Yo se lo comento porque yo ahora participo de menos, porque estoy aquí en el seminario como formador. Antes, cuando estaba de vicario de zonas y en Sevilla, de párroco, participaba en muchísimas reuniones. Entonces, con respecto a la sinodalidad, la Iglesia tiene que cambiar. Esto es una convicción que parece que todos tenemos. La Iglesia tiene que cambiar. Y yo también lo digo. ¿Qué tiene que cambiar? Que los curas se casen. ¿Ustedes creen de verdad que si yo me caso, ustedes van a cambiar de vida? ¿Porque yo me casé? Que no haya jerarquía. Que se acabe la jerarquía en la Iglesia. Y eso les va a ayudar a ustedes a descubrir a Cristo y a ir a misa todos los domingos. Porque eso creo que no cambiará. Es de institución divina. Nosotros, este domingo de resurrección, nos ha dicho la munición, se inaugura ese ritmo de la vida del cristiano que es cada domingo. Si yo no descubro a Jesucristo resucitado en mi vida, todos los demás elementos de la Iglesia me van a parecer artificiosos. Y si no coinciden con mi pensamiento, eso tiene que cambiar. Nos tenemos que poner en la sintonía del Espíritu Santo, que en cada momento de la historia de la Iglesia, a partir de sus fieles, sacerdotes, obispos, consagrados, laicos, ha ido suscitando los diversos carismas que han dinamizado la misión de la Iglesia para cada época, de una manera singular. Nosotros sabemos, órdenes mendicantes, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, franciscanos y dominicos, que en su momento, en aquella Edad Media ya alta, pues fueron un auténtico camino de evangelización. Siglo de oro español, la reforma de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Es que son religiosos. Bueno, quizás hoy uno de los signos de nuestro tiempo es que ese don del Espíritu Santo venga por unos ministerios laicales, propiamente suyos. Y hay una insistencia muy grande a lo largo de la eclesiología, a partir del Concilio Vaticano II, es la revitalización, o mejor dicho, a ver si lo digo bien, volver a traer como fundamental la condición bautismal, la dignidad bautismal de todo cristiano. Todo cristiano, por su bautismo, nos dice Francisco en Evangelii Gaudium, es discípulo misionero y por lo tanto agente evangelizador. Ustedes tienen la misma misión que yo como sacerdote de predicar el Evangelio. ¿Usted es cura? Pues que esa es la mentalidad que teníamos. Yo, porque soy cura, me corresponde predicar. Ustedes, que son seglares, les corresponde acoger lo que yo predique. Pues ya llevamos años afirmando que sí, mi misión es predicar. Y yo lo recibo como un don en mi vocación sacerdotal y a partir del sacramento del orden, el Espíritu Santo, especialmente en la presidencia de los sacramentos. Pero ustedes, por su bautismo, están llamados a dar testimonio explícito de Cristo a toda persona que Dios ponga en su vida. Eso también es predicación. Aquí hay un gran cambio en nuestra Iglesia contemporánea. Y es aquí donde se insiste desde hace ya muchos años, donde viene uno de esos factores de crisis, pues que todavía hoy muchos de nuestros fieles no han conocido cuál es la importancia de su ser hijos de Dios a partir de su bautismo. ¿Qué significa y qué implica esa misión como cristiano que Jesucristo me ha encomendado a mí, te ha encomendado a ti como hijo de Dios? Ahí aparece esta vocación también de ser miembro del cuerpo de Cristo, que en corresponsabilidad con nuestros pastores, que son los obispos, nos dedicamos a la construcción del reino de Dios. Volvemos a la imagen.
Si yo, miembro de la Iglesia, como mano, tengo la misión de coger, si me separo de la Iglesia, bueno, no puedo coger el móvil. Pero es que es más, es que ese bien, esa vocación que yo tengo, el cuerpo no la recibe. Tengo otra mano. Bueno, pues perdemos las dos manos. ¿Cómo cojo yo las cosas? No puedo. Por eso, la unidad en la Iglesia, a partir de los ministerios, de los carismas, es tan importante para la vida de la Iglesia. En este momento del texto, que nosotros pues también creo que de una u otra manera hacemos presente, si cada uno de nosotros hace algo bueno, ¿a quién le afecta? A todos. Pero si hago algo malo, ¿a quién le afecta? A todos. Pues no es así. Es así como nos dice el texto, como la Iglesia lo predica, pero no es así quizás como nosotros lo vivimos. En una, como ya habíamos dicho en otro momento, en ese sentido individualista de mi vida y de mi fe. No, yo tengo una relación personal con Dios. Lo que digan los obispos, lo que diga la Iglesia, lo que digan... No, yo tengo mi relación personal con Dios. Ahí no entra esta vocación de ser miembro del cuerpo de la Iglesia. Que yo me entrego y al mismo tiempo recibo. Lo que cada uno de nosotros hace de bueno, por vocación de Dios para la Iglesia, me hace bien a mí. Por ende, si yo hago algo no bueno, si yo peco, todo pecado que es ruptura con Dios y con su amor, no solo me afecta a mí como hijo de Dios, nos afecta a todos como Iglesia. Si seguimos, y está ahí, está muy presente, en ese sentido individualista de la fe, nos rompemos con esa tara, podríamos decir, de falta de comunión, de falta de unidad en la Iglesia. La unidad en la Iglesia para nosotros no significa que todos vivimos de la misma manera en nuestro día a día, nuestro ser cristiano, sino cada uno según la vocación a la que Dios le llama, a partir de los dones, los carismas y los ministerios. Pero, nos dice la Sagrada Escritura, hay un único Señor, una única fe, hay un único depósito de la fe. Que yo, como hijo de Dios, sea único y tenga una relación personal con Dios, no implica que yo... Adiós. Se murió. El pecado, ¿has visto tú? No quiere que hable. ¿O voy a hablar? No sé qué ha pasado. Hay que darle a esto, pero está encendido, ¿no? Que si lo doy lo apago, ¿no? Que si lo doy que sí lo apago. No, señor. ¿Ha visto? El Señor reparte los dones como quiere, pero la regla esto a mí no me la ha dado. Si alguno sabe, pues que se acerque, porque yo esto no sé cómo lo...
Ahora lo encendemos otra vez. Que se haga aquí. No tiene un cable. Por lo que lleva ahí. Sí, pues lo apago yo. No sé si ahora que lo hemos apagado lo volvemos a encender. Claro, es que esto es muy sofisticado. Pero la pantalla está. Sí, sí. El cañón. Eso es. O sea, Vale. que está emitiendo. El cañón, por eso. La televisión que se ha perdido es la señal del cañón. Bueno, ahora es que estará esto la lente caliente. Sí. Porque lo que hay que darle al principio es buscando la señal. Esto tiene el HDMI. Sí. A ver si es que ha variado. Yo seguiría la clase. Venga, mientras tú esto sigues. Sí, sigue grabando. eso es. Esto está emitiendo, lo que pasa es que se ha perdido la pantalla. Eso es. Bueno, se supone que sigue grabando y lo que hemos perdido es la pantalla. Bueno, entonces a ver si aquí nos consiguen recuperar esto. Mientras tanto, seguimos. Con respecto al tema de... ¿qué estaba yo diciendo antes? El tema de la unidad y el tema de la comunión. No todos estamos llamados a vivir de la misma manera nuestro ser cristiano, pero sí que tenemos una misma fe, un único Señor, y eso no cambia, no cambia. Que este es otro de los retos que hoy tenemos, es el hecho de que me hago un cristianismo o una fe a mi manera. Un ejemplo, yo estoy convencido que hay fieles que no creen en la Inmaculada Concepción de la Virgen María o en la virginidad de María. Yo alguna vez lo he escuchado un poquito así. Que la Virgen tuvo más niños, ¿por qué más da? ¿No tuvo a Jesús de Nazaret? Eso en qué afecta. Sí. Bien, nosotros podemos discutir todo lo que queramos, pero en cuanto al depósito de la fe, la Iglesia a lo largo de los siglos, que ha ido conformando esa inteligencia de la fe y que creemos que ha sido revelado, bueno, pues no podemos discutir. Mira, ha vuelto. ¿Ha visto? Hay que hablar de María para que vuelva también la fe. Gracias, no lo toco. No, luego si antes no lo tocaba. Entonces, es relativamente frecuente, ordinario, me imagino, por lo menos yo le hablo de la experiencia que yo tengo. Ustedes, si acaso ahora también, si quieren hacer pues, alguna pregunta, algún comentario, que solemos ser muy críticos con nuestra Iglesia. Sobre todo pues en cuestiones, no sé si, quizás no tanto de doctrina, creo, pero sí en el ámbito de vivir unidos nuestra fe. Bueno, pues se nos pide vivir en comunión, cada uno con su carisma, cada uno con la vocación que Dios le ha dado. Entonces, vivir esta comunión pues implica también vivir en comunión con nuestros obispos, con el Papa, con nuestro párroco. Esto significa que tengo que decir sí a todo. A ver, en todo lo que corresponda al ámbito de la fe, en el ámbito del contenido de la fe, es que Jesucristo es único, ayer, hoy y siempre. Yo no sé si les he dicho ya este ejemplo. Me gusta contar muchas veces ejemplos de anécdotas y demás.
Cuando damos nuestras catequesis de primera comunión a los niños, yo estoy convencido que no hay un solo catequista, un solo párroco que haya dicho, nunca jamás, que el domingo siguiente a hacer la primera comunión ya no hay que venir. Yo estoy convencido que eso no lo ha dicho nadie nunca. Pues el domingo siguiente ya no viene. ¿Por qué? ¿Quién ha enseñado eso? ¿Quién ha dicho eso? Si no lo ha dicho nadie, ¿cómo hemos recibido eso? De que ya el domingo siguiente no es importante, no hay que venir. Pues esto nos pasa con la comunión en nuestra iglesia, con nuestra vida de fe cotidiana, que ese mal se interna dentro de nosotros y en apariencia de bien nos rompe, nos divide, nos dispersa, y esto nos hace pues perder nuestra identidad. Nuestra identidad como, decíamos otra semana, pueblo de Dios, ahora como cuerpo de Cristo. En esta imagen del cuerpo de Cristo, pues es más fácil acoger que Dios en su iglesia pues ha establecido o llama a tener diversidad de ministerios. Todos somos iguales por el bautismo, todos tenemos distintos ministerios según el don el que Dios nos haya dado a cada uno de nosotros. No hay conflicto, hay unidad, hay comunión. Bueno, ¿aparece aquí? Sí. Para ayudarnos a nuestra reflexión, pues seguimos continuando el catecismo de la Iglesia Católica. Estas imágenes en torno a la Iglesia que yo le digo, pues están recogidas ahí. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. Después, más adelante, hablaremos de templo del Espíritu Santo. Estos tres conceptos tenían como una síntesis en el concepto de la Iglesia como comunión, ¿vale? De tal manera que después aparece esto que ahora, a partir de esa identidad primera de la Iglesia sinodal, bueno, la Iglesia que peregrina, ¿vale? Aparece ahí también en torno al pueblo de Dios. Bueno, dice aquí, la Iglesia cuerpo de Cristo. El Catecismo, número 787. La Iglesia es comunión con Jesús. Al decir comunión, ¿qué podemos querer decir? Que vivimos junto a, vivimos unidos a, vivimos juntos, unidos a Jesús de Nazaret. Desde el comienzo, Jesús asoció a sus discípulos a su vida. Aparecen muchas citas bíblicas, sobre todo de los evangelios. Les reveló el misterio del reino. Les dio parte en su misión, en su alegría, en sus sufrimientos. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre Él y los que le sigan. Permaneced en mí como yo en vosotros. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La imagen de la vid y los sarmientos está también asociada a esta idea que estamos compartiendo de el cuerpo y los miembros, que es muy propia también ahora de este tiempo de Pascua. Nosotros sabemos, bueno, pues tenemos la idea de una vid, una viña, la cual tiene como distintas ramas, que son los distintos sarmientos. Si separo un sarmiento del tronco de la viña, se seca. Bueno, pues esta es la misma imagen del cuerpo que a nosotros nos ofrece San Pablo, en este caso que aparece en el Evangelio de Juan. En esa otra enseñanza sobre el cuerpo de Cristo, Él se nos ofrece como alimento. Aparece en la Eucaristía. El siguiente número nos dice: cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Les envió su Espíritu. Por eso, la comunión con Jesús se hizo en cierto modo más intensa. Por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos, reunidos de todos los pueblos, Cristo los constituye místicamente en su cuerpo.
El eje es Lumen Gentium. ¿Se acuerdan? El texto del Vaticano II sobre la Iglesia. Lumen Gentium 7. Hemos sido constituidos como pueblo, reunidos, convocados en torno a Cristo y nos envía su Espíritu. ¿Cómo nosotros podemos hoy celebrar la Eucaristía o proclamar la palabra de Dios contenida en la Biblia, teniendo conciencia, sabiendo en verdad que es la propia palabra de Jesús de Nazaret? No solo porque yo lo crea, sino porque el Espíritu Santo ha sido dado a su Iglesia y permanece hoy presente en ella. Esta es la importancia de Pentecostés. Dios Padre habita desde siempre en los cielos. Jesús de Nazaret murió, resucitó y celebraremos que asciende a los cielos. Luego, ¿quién permanece en él? ¿Cómo permanece Dios en su Iglesia, en este mundo? Envía el Espíritu Santo, que es quien permanece y custodia y guía la nave de la Iglesia. Desde el bautismo permanece en el corazón de cada fiel cristiano. Dice después, 789, la comparación de la Iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la Iglesia y Cristo, que es lo que hemos estado haciendo nosotros. No está solamente reunida en torno a Él, siempre está unificada en Él, en su cuerpo. Tres aspectos de la Iglesia, cuerpo de Cristo, se han de resaltar más específicamente. La unidad, ya se lo estamos comentando, la unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo. Segundo sería Cristo, cabeza del cuerpo. Tercero, la Iglesia, esposa de Cristo. Estos tres elementos. Un solo cuerpo, 790. Los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo quedan estrechamente unidos a Cristo. La vida de Cristo se comunica a los creyentes, que se unen a Cristo muerto y glorificado por medio de los sacramentos de una manera misteriosa pero real. Lumen Gentium 7, el mismo texto. Esto es particularmente verdad en el caso del bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo, y en el caso de la Eucaristía, por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. Esto no es la Eucaristía, ustedes la dan en otro momento, pero decir Iglesia es decir Eucaristía. La Eucaristía es un sacramento, ya lo sabemos, es un rito, una acción ritual. Sacramento significa que, instituido por el propio Señor, significa aquello que celebra, de tal manera que Dios, al cual no vemos, se hace real y verdaderamente presente en esa celebración a partir de las palabras de Jesús de Nazaret y de los actos, de los elementos litúrgicos, del rito. Bueno, ahí aparece para nosotros ese fundamento de unión entre la Iglesia, la Eucaristía y el propio Cristo. No podemos vivir como hijos de Dios, como hermanos en la fe, si no participamos de Cristo, de su Iglesia y por lo tanto de esa celebración que instituyó el propio Jesús de Nazaret, la Eucaristía. No podemos ser cristianos sin participar de la misa. ¿Esto que lo aprobó un papa? Pues no, señor. El propio Jesús de Nazaret, el propio Señor. Es identitario. Vamos a reformar la Iglesia. Bueno, pues ya no hace falta ir a misa los domingos. Es que eso no va a pasar. Es que no puede pasar. Perdemos nuestro ser. Perdemos nuestra identidad. Es que como vamos a ser pocos sacerdotes, pues ya, entonces, vale, entonces que la misa de un laico. Yo no sé qué reformas vendrán a la Iglesia, pero la institución del sacerdocio como sacramento es también identitaria a la Iglesia.
Nuestra pregunta no es tanto si hay que reformar esa dimensión sacramental de la Iglesia, sino porque hoy nuestros jóvenes no acogen esa llamada de Dios a entregar su vida al sacerdocio. Ahí está la reforma. De que sí, hay que cambiar cosas en el sacerdocio, que tenemos que estar más cerca del pueblo, nuestra formación, sí. Todo eso. Eso ha pasado varias veces, muchas veces a lo largo de la historia. Volverá a pasar. Pero en lo que es la identidad de nuestra Iglesia, como Iglesia eucarística, en torno a Cristo, eso no va a cambiar. Eso está ahí. Bueno. La unidad del cuerpo. A ver, sí. La unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. No hay ninguna contradicción entre afirmar que la Iglesia es una, que nosotros vivimos en unidad como hijos de Dios en la Iglesia, y afirmar al mismo tiempo la diversidad de miembros de ministerios y carismas. No hay contradicción. En la construcción del cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones. Es el mismo Espíritu el que, según su riqueza y las necesidades de los ministerios, distribuye sus diversos dones para el bien de la Iglesia. La unidad del cuerpo místico produce y estimula entre los fieles la caridad. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Ya lo decíamos antes. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. Lumen Gentium 7. En fin, la unidad del cuerpo místico sale victoriosa de todas las divisiones humanas. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta es una cita de San Pablo a los Gálatas, que está como lectura propia del rito del bautismo. Por el bautismo todos nos hacemos hijos de Dios, entramos a formar parte del cuerpo que es la Iglesia, y ya no hay distinción entre nosotros. Da igual, no, ya ni judíos ni griegos, no, somos cristianos, hijos de Dios. Esto con respecto a lo primero, con respecto a Cristo como cabeza de la Iglesia, cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Dentro de la imagen del cuerpo, pues también es muy fácil de entender. Aquí está mi cabeza, pues en mi cuerpo la cabeza es Cristo, que es el elemento que, digamos, cohesiona, da unidad, hace posible que todos los demás miembros del cuerpo pues tengan sentido y sigan cumpliendo su función. En la Iglesia, la cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Es el principio de la creación y de la redención, elevado a la gloria del Padre. Él es el primero de todo, principalmente en la Iglesia, por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas. Él nos une a su Pascua. Todos los miembros tienen que esforzarse en asemejarse a Él hasta que Cristo esté formado en ellos. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Una vez más aparece la cita de Lumen Gentium número 7. Siguiente nos dice: Él provee a nuestro crecimiento. Para hacernos crecer hacia Él, nuestra cabeza, Cristo distribuye en su cuerpo, la Iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Yo creo que es aquí, o en el desarrollo de esta idea, donde viene gran parte de la renovación de la Iglesia para este tiempo. Dios sigue proveyendo en cada momento de la historia de la Iglesia a sus necesidades. Luego Dios, que está en nosotros, nos va a ayudar a ofrecer todo lo que necesitamos
para vivir en verdad como hijos de Dios. Como decían a los primeros cristianos, ser santos. De a nosotros, en este caso, sus hijos, a partir de la oración, de pedir ese don de sabiduría, de discernimiento, estando atentos a los signos de los tiempos, que nos decía el concilio, bueno, pues hemos de acoger esa ayuda que viene de Dios y que también es una ayuda mutua. Aquí es donde hemos de manifestar también nuestra comunión en la Iglesia. Entre todos, esto es muy sinodal, que diríamos hoy, ¿no? Entre todos, desde Dios, desde Cristo, descubrimos cuáles son las necesidades que tenemos como hijos de Dios y entre todos hemos de hacernos partícipes de cuáles son esos medios, esas ayudas que viniendo de Dios harán posible la misión de la Iglesia hoy. Esta es la gran tarea. Esto no se improvisa, requiere tiempo y muchísima entrega de cada cristiano, fiel en todas sus dimensiones, obispo, sacerdote, religioso, seglar, de todos, pero que el propio Dios provee de los elementos, de todo lo necesario para que la Iglesia siga cumpliendo hoy su misión. Nos dice después, Cristo y la Iglesia son, por tanto, el Cristo total, Christus totus. La Iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Y nos ofrece una cita de San Agustín. Felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser. No solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos, hemos sido hechos Cristo. En efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es, pues, la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la Iglesia. San Agustín. Forma parte de nuestra identidad. Esta unidad, esta comunión de todo al servicio de Dios en su Iglesia, bueno, pues este es nuestro camino, que hemos de desear compartir y realizar todos juntos. Otra cita, San Gregorio Magno. Yo es que soy un cura muy regular, porque yo latín pues, no sé muy poco, así que yo les pido perdón, no sé mucho latín. Dice, nuestro Redentor muestra que forma una sola persona con la Iglesia que Él asumió. San Gregorio Magno, de Santo Tomás de Aquino. La cabeza y los miembros, como si fueran una sola persona mística. Una cita de Juana de Arco. De Jesucristo y de la Iglesia me parece que es todo uno y que no es necesario hacer una dificultad de hecho. Bueno, esa otra cita que no está ahí, también de San Pablo, que todos somos uno en Cristo, yo me hago en Cristo y Cristo se hace en mí. Y Pablo cuenta su experiencia de cómo cuando queda totalmente unido a Cristo, él descubre, él decía, no soy nada, soy menos que nada. Entonces dice, y precisamente en mi debilidad tengo mi fortaleza, porque no viene de mí, sino viene del propio Dios, viene del propio Cristo. Por esto la Iglesia, en humildad, que somos todos los que formamos parte de ella, no nos tiene que dar ningún complejo, reconocernos pecadores, o pedir perdón, o humillarnos, porque en el fondo es Cristo, el mismo Dios, quien en nuestra debilidad nos va a redimir, nos ofrece salvación, ofrece vida eterna. Este es el camino también de nuestra Iglesia. La tercera parte que nos hablaba en torno al cuerpo de Cristo es la Iglesia como esposa de Cristo. Esta imagen, o también hoy, ha estado muy asociada a la vida religiosa,
Cuando las religiosas pues, se consagran, profesan los votos perpetuos, pues aparece ahí esa imagen de que se hacen como unidas a Cristo como esposas, ¿no? Bueno, aquí aparece también como imagen de todos los cristianos. La unidad de Cristo y de la Iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. La distinción de ambos en una relación personal. Que no hay confusión, hay unidad, pero no confusión. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. El tema de Cristo esposo de la Iglesia fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como esposo, como el esposo. El apóstol presenta a la Iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con Cristo Señor para no ser con Él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y por la que se entregó a fin de santificarla, la que Él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio cuerpo. Una última referencia a San Agustín. He ahí el Cristo total, cabeza y cuerpo, un solo formado de muchos. Sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. Habla en el papel de cabeza o en el de cuerpo, según lo que está escrito, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. Y el Señor mismo en el Evangelio dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Como lo habéis visto bien, hay en efecto dos personas diferentes y no obstante no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza Él se llama esposo y como cuerpo esposa. Cita de San Agustín. Bueno, pues esta es la reflexión que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica en torno a la Iglesia como cuerpo de Cristo. El compendio, del cual también vamos haciendo referencia, ¿verdad? En estos números hace referencia a lo que yo he ido leyendo y nos lo ofrece de una manera más sintética. Se pregunta en el 156, esto es como quizás lo que nos tiene que quedar a nosotros como síntesis. ¿De qué modo la Iglesia es cuerpo de Cristo? Dice, la Iglesia es cuerpo de Cristo porque por medio del Espíritu, Cristo muerto y resucitado, une consigo íntimamente a sus fieles. De este modo, los creyentes en Cristo, en cuanto íntimamente unidos a Él, sobre todo en la Eucaristía, se unen entre sí en la caridad, formando un solo cuerpo, la Iglesia. Dicha unidad se realiza en la diversidad de miembros y funciones. Ahí tenemos una síntesis, ¿vale? Y fíjense que dentro de la síntesis vuelve a aparecer la Eucaristía. Para nosotros es ese manantial de vida cristiana. No sé si lo digo muchas veces. Yo cuando era un chaval, pues que también me costaba ir a misa y faltaba y todo esto, bueno, pues, en fin, yo no veía necesario, no lo veía necesario ir a misa, no me decía mucho. Yo ya después de mi conversión, ya después de mi vocación, yo ya, antes de entrar al seminario, tienes que ir a misa, digo, oiga, no me ofenda, es que yo ya lo sé, que no hace falta que usted me lo recuerde. Cuando llegamos a esa experiencia de conversión y de encuentro con el Señor, nadie me tiene que recordar, oye, que este domingo es perfecto, o que este día es perfecto por no sé qué. No, es que yo estoy deseando ir. ¿Ya has tenido alguna vez esa experiencia? Estar deseando que llegue una misa para ir. ¿Por qué? Porque me va a alimentar. Me va a dar más de lo que yo voy a dar. A ver, participar de la Eucaristía, sobre todo la dominical,
solo desde la noción del precepto. Los preceptos, los mandamientos, primero vienen revelados por Dios y por lo tanto los acogemos. Pero después tienen una dimensión pedagógica, que es de enseñanza, de aprendizaje. Una vez que lo he aprendido, ya no me lo tienen que recordar, porque ya lo tengo interiorizado. Pues así es también la vida de la Iglesia, con respecto a los mandamientos, en este caso, con respecto al precepto de la Eucaristía. No hace falta que el sacerdote lo recuerde. Yo he de desearlo. Y si no, es porque... ¿Qué falta? ¿Qué me falta? ¿Qué hay ahí? Que quizá no tengo yo esa unión con Cristo o con su Iglesia o con mi comunidad que no me hace desear participar o que llegue ese día. Me imagino que la mayoría de los cofrades aquí pues sois de hermandades de penitencia, me imagino, ¿no? La mayoría, o los de gloria. ¿Qué tenemos en la cabeza? El día de la estación de penitencia, el día de la procesión de gloria con la Virgen o con el Señor, Sagrado Corazón, no lo sé. Es nuestro día, es como el horizonte, ese punto de culmen de nuestra vida cristiana. Pues yo estoy seguro que muchos días pensamos en ese día. Uy, tengo que prepararme, tengo que preparar, aquello está pendiente. Pues esa es la vida de la Iglesia con respecto a la Eucaristía dominical, o con respecto a la Semana Santa, si lo queremos pensar así, o con respecto al misterio de Cristo y la Iglesia como cuerpo. Unido a Él, unida a ella, yo me entrego, pienso, Señor, he de desear, deseo vivir junto a ti, en tu Iglesia, ofreciéndome, dándome. Porque en la medida que me doy, también Cristo y la Iglesia me da a mí, me está dando, me aporta. Claro que hay una dimensión espiritual y de fe que no es visible. No todo es organizar cosas, o charlas, o eventos, no se trata solo de eso. Hay una comunión, dice, mística, una comunión espiritual que se hace visible. Bueno, pues nosotros, fíjense, ya creo que lo he dicho también alguna vez, hay aproximadamente unos 1.300, 1.400 millones de cristianos en el mundo. Y somos muchos, ¿eh? Dicen que la Iglesia se va a acabar. Digo, se acabará en España, pero en el mundo no. Que todos son mis hermanos. Que yo estoy unido a todos ellos por Cristo. No sé si han ido ustedes de viaje en esta Semana Santa a algún sitio o tienen pensado ir. Cuando vayan y les pilla algún domingo por medio, hombre, busquen una iglesia para ir a misa, que el precepto no se acaba porque yo me vaya de vacaciones, que al Señor no le damos vacaciones. Nadie me va a preguntar en la puerta, creo, vamos, yo aquí no, pero allí, me imagino, en cualquier país, oye, ¿eres cristiano? Que tú no eres de esta comunidad. No, la puerta va a estar abierta. Y aquella misma Eucaristía, aun siendo en un idioma distinto, es la misma Eucaristía que yo celebro aquí cada domingo. Yo, por ejemplo, en la catedral aquí, que suelo ir a confesar los domingos, pues veo, imagino que por tema de los cruceros y demás, pues se ve gente, cristianos, que no son de aquí, que no son españoles, porque hablan en inglés, en alemán y todo esto. Participan de la Eucaristía. Nadie les pregunta, oiga, ¿usted cómo participa? Lo mismo no entienden bien las lecturas, pero quedan unidos. Todos estamos unidos de esta manera. Todos los cristianos del mundo. ¿Quién nos une? Cristo. ¿Quién nos hace caminar? Su Espíritu. En la Iglesia. En su Iglesia. Entonces, este deseo de unidad, de comunión, pues tiene que ser también real. Hemos de trabajar por ello. ¿Vale? Bueno, tenemos ahí como, en este punto, una gran síntesis. Otra síntesis dice, ¿quién es la cabeza de este cuerpo? Bueno, pues ya para nosotros obvio. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. La Iglesia vive de Él, en Él y por Él. Cristo y la Iglesia forman el Cristo total, San Agustín. La cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística, Santo Tomás de Aquino.
Y el último número de la síntesis, 158, ¿por qué llamamos a la Iglesia esposa de Cristo? Nos lo dice. Llamamos a la Iglesia esposa de Cristo porque el mismo Señor se definió a sí mismo como el esposo, que ama a la Iglesia uniéndola así con una alianza eterna. Cristo se ha entregado por ella para purificarla con su sangre, santificarla y hacerla madre fecunda de todos los hijos de Dios, mientras el término cuerpo manifiesta la unidad de la cabeza con los miembros. El término esposa acentúa la distinción de ambos de la relación personal. Cuerpo, cabeza, esposa. Pues yo no sé si estoy consiguiendo que ustedes entiendan y vean la importancia de estos conceptos con respecto a la Iglesia y por lo tanto con respecto también a nuestra propia fe. Yo no les voy a decir cómo van a vivir ustedes su día a día como cristianos. Ustedes pues ya lo están haciendo. Sí, como nosotros, desde Cristo, por su Espíritu, vivimos en iglesia, en comunidad, en unidad. Y se lo dije al principio, y esto es un reto. Es un reto. Toda la historia de la Iglesia siempre ha sido un reto. Vivir la unidad y la comunión en la Iglesia. Yo les tenía también, lo que pasa es que no lo he buscado, a ver si lo busco. No sé si ustedes han ido hoy a misa y han leído ¿dónde está? Aquí. Durante la Pascua leemos prácticamente todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el 3. Este es. Esta es la lectura que hemos hecho, o estamos haciendo hoy, la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. ¿Se ve? Sí. Entonces siempre hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención en la Pascua con respecto a los apóstoles. Si lo vemos como desde un punto de vista humano, o incluso, bueno, sí, humano, la historia de Jesús de Nazaret es la historia de un gran fracaso. Acabó condenado, ejecutado. La historia de un gran fracaso. Y los apóstoles se dispersaron. Cambia con la resurrección, pero igualmente, siendo el sepulcro vacío el signo de la resurrección, pues siempre estaba ahí esa duda, que se han podido llevar el cuerpo, y después anuncian que ha resucitado, y no es verdad. Bueno, hay un elemento de fe que es necesario. Es un elemento de fe absolutamente necesario para nuestro ser cristianos. Pero hay otro elemento que a mí siempre me ha llamado la atención, me ayuda en mi ser cristiano y en mi ser sacerdote, y es que después de hacerles partícipe de la resurrección, los apóstoles ya lo entendieron todo. Y definitivamente cuando reciben el Espíritu Santo en Pentecostés, son enviados a la misión, ya jamás vuelven a tener miedo. La Escritura nos dice que estaban encerrados en la casa porque tenían miedo. Es cuando Jesús de Nazaret después se les aparece. Después de Pentecostés, ya ni miedo, a nada, a nadie. Y más aún, hacen aquellos mismos signos que vieron hacer a Jesús de Nazaret. No lo hacen en nombre propio, sino en nombre de Jesús de Nazaret. Ya también hacían milagros. Y esto era por el don de la fe. No es un efecto mágico. Dios no les confiere una capacidad de hacer magia. Los fortalece en la fe. Y por la fe en Cristo resucitado, ellos mismos, aquellos de lo que primero habían sido testigos y no entendían, ahora, haciéndoles partícipe de ese misterio pascual,
son capaces de ayudar a otros haciendo esos signos. Y ese es uno de los testimonios de la lectura de hoy. Como tengo un poquito de tiempo, dice, capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan subían al templo, a la oración de la hora de nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo, míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que le había sucedido. Después vendrá el testimonio de Pedro, ¿no? De por qué lo hace, en nombre de quién lo hace, eso es verdad, no es verdad. Pero aquí tenemos este testimonio que para nosotros cristianos es tremendamente consolador. Aquello de los que hizo partícipe el Señor a los apóstoles, también se nos hace a nosotros partícipes como cristianos. Por nuestro bautismo en la Iglesia. Si no pertenezco a la Iglesia, rompo, no me hago partícipe de este don. Ahora, que no tengo, este es que es un pasaje muy conocido, me imagino, ¿no? A mí me resulta muy conocido, no sé usted. No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Esta es nuestra primera predicación, nuestro primer mensaje, el querigma, como cristianos. Tendremos más o menos dinero, más o menos posesiones. Eso es relativo. Ahora, lo que tengo y vivo, yo te lo ofrezco. Jesucristo muerto y resucitado para nuestra salvación. Este es el mensaje de la Pascua. Este es el testimonio de la Iglesia para el mundo y que realizamos todos nosotros. Por eso vivimos la comunión, vivimos la unidad en la Iglesia. ¿Tenemos dificultades? Pues claro, vamos a compartirlas. Entonces lo hacemos en pequeñas comunidades, sea la parroquia, hermandades, grupos de vida cristiana, movimientos. Ahí aparecen los carismas de la Iglesia. Hay diversidad de ministerios, diversidad de carismas. No todos vivimos igual. No sé si ustedes han pertenecido o pertenecen al movimiento neocatecumenal. Pues si no se hayan participado de las catequesis, pues ellos tienen un estilo de vida muy comprometido. Bueno, pues si por ejemplo han conocido los carismáticos, pues también, pero viviendo un estilo muy distinto. Los cofrades, muy distintos. Oye, pues todos son iglesias, porque todos son carismas que vienen del Espíritu Santo para enriquecer a su iglesia y la misión de la iglesia en medio del mundo. Pues esto no existía en el siglo XII, XIX o en el primero. Existe ahora. ¿Por qué? Porque es un don de Dios para la iglesia de hoy. Pues necesitamos seguir pidiendo al Señor esos carismas que dinamicen la misión de la iglesia y que sigan haciendo hoy que la misión de la iglesia sea nueva, como este anuncio que hicieron los apóstoles justo después de resucitar a Jesús de Nazaret. No sé si, pues ya llevo un rato grande hablando, no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Sí, no, sí.
Usted ahora es formador aquí en el seminario, pero Sí. nos ha dicho que ha sido vicario de zona en la archidiócesis de Sevilla. Desde ese cargo supongo que habrá tenido una relación intensa con las hermandades en Sevilla. Bueno, como vicario no, como párroco, que tenía 6. Bueno, pues también sí. En todas las parroquias que he estado no ha habido movimiento, pero hermandades en todas. Desde su punto de vista, desde su atalaya, desde su observación, ¿qué se podría agregar al funcionamiento de las hermandades hoy para potenciar la transformación de los corazones de los miembros de las hermandades? En orden a esto, usted también está explicando, a este espíritu de sinodalidad de la Iglesia. Bueno, la pregunta, la digo aquí al micro más o menos, es ¿qué tendríamos que renovar o insistir o incidir en nuestras hermandades para vivir como cristianos en esta enseñanza de la Iglesia como pueblo de Dios y cuerpo de Cristo? Más o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo conozco la vida de las hermandades en las que yo he estado. Intuyo que será algo parecido a aquí también en Cádiz, porque no estamos lejos. Uno de los grandes retos de los cofrades es precisamente el vivir como cristianos todos los días. Es decir, la identidad viene por el culto al Señor o a la Virgen o a algún santo, que tiene como momento exponencial la estación de penitencia o la procesión. Pero, por ejemplo, yo pondría, no sé si aparece en alguno de sus reglas, yo pondría como nota en todas las reglas, participación en la Eucaristía Dominical. Dices que eso no es propio de la hermandad, es verdad, pero es que es propio de todo cristiano, es previo a ser cofrade. Bueno, lo que pasa es que hay cofrades que se apuntan el mismo día que los bautizan. Es una tradición que también habrá aquí, ¿verdad? Muchas hermandades, que la vida cristiana de ese niño, por la familia, pues se une mucho a la hermandad. Pero uno de los retos sería este, es vivir mi ser cristiano unido a mi ser cofrade. No hay separación. Intuyo que a veces hay separación. Aquello que yo les dije, yo creo que sí que lo dije aquí, una vez, el primer día me parece, que yo le escucho a un costalero, diga, que yo no tengo nada que ver con la Iglesia, que yo vengo a llevar al Señor, a la Virgen y demás, pero yo no tengo nada que ver con la Iglesia. Esto es lo primero que hay que cambiar. Somos Iglesia. Somos Cristo, Iglesia, cristianos. Y hay diversidades, ministerios, carismas y de maneras de vivir en la Iglesia. ¿Puedo vivir mi fe cristiana como costalero? Sí. Pero con todos los elementos de la vida cristiana. La celebración de los sacramentos, la vida de oración, la vida de caridad. Lo otro me lo ofrece mi hermandad. Los cultos de regla, la formación. Unido a la Iglesia, pues ahí tenemos un camino, un apostolado precioso. Bueno, eso sería, yo creo que un elemento importante. Yo creo que también las hermandades han crecido mucho en el compromiso hacia una visión, en la dimensión de la caridad, en el sentido de que ya no solo se centran en esa estación de penitencia, en el tema del patrimonio, engrandecer el patrimonio de la hermandad, o tener una banda mejor, o conseguir dinero para ese fin. Está también ese otro testimonio ejemplar, que es la vida de caridad en la hermandad, que se ha de vivir en cómo se relacionan los hermanos entre sí y cómo la hermandad hace una expresión de caridad a partir de los medios que tiene. Yo creo que ahí se ha caminado, se sigue caminando bastante. El otro pie de las hermandades pues está en la formación.
que ahí quizás sí pues, podríamos mejorar mucho. Pero no porque lo hayamos estado haciendo mal, sino porque hoy hay una gran necesidad de formación cristiana en todos los cristianos. Las hermandades tienen un gran número de fieles cristianos como hermanos. Ofrecerles ese ámbito de formación cristiana, pues les ayudará a vivir como cristianos. Teniendo presente, y yo soy el primero que tomo conciencia, que nadie se convierte por asistir a una charla de 1 hora y media. Ustedes no se van a convertir por cristianos porque estén aquí 1 hora y media conmigo. Y si me lo creo, peor para mí, porque no es verdad. Esto es una ayuda. La hermandad ofrecerá ayudas, pero cada hermano tendrá que vivir como cristiano. Entonces, yo creo que estos elementos están ahí. Después, así que más. Hombre, yo no dejo de reconocer que he vivido cosas muy buenas en las hermandades y otras no buenas. Yo tenía una hermandad que me decía, porque claro, teniendo 6, ¿sí? Allí hay reunión, todos los meses se reunía el cabildo, o sea, la junta de gobierno, y después estaban los cabildos. Digo, mira, y yo vi cabezona, profesores, digo, ustedes me invitáis a las reuniones que realmente yo debo de estar por temas de decisiones y demás. Entonces, bien, había una hermandad que me dijo, no, Antonio, usted con nosotros tiene que venir siempre, porque si viene usted, nos insultamos, pero no nos pegamos. ¿Cómo va a ser? Doy fe, que alguna vez estuvo a punto de pasar estando yo. No llegaron a las manos porque Dios no quiso. Y usted pensaba, había 100, 15 en el cabildo. Nadie quería ir a esos cabildos. Si acababan siempre discutiendo y peleados. Nadie quería ir a eso. Siempre acababan yendo los mismos para manifestar cada uno su fuerza. Mis familias de toda la vida de aquí. La mía, la tuya, esto. Hubo un enfrentamiento histórico ahí, no sé por qué, y eso se ha manifestado a los hijos. Y como son de hermandad de toda la vida, esa división está en la hermandad. Yo solo he vivido. ¿Qué ha pasado al final? Una junta gestora. ¿Por qué? Porque al final, porque no hay manera. Se sigue haciendo estación de penitencia, sigue celebrando cultos de regla, pero en el seno de la hermandad había una división que no permitía crecer. Una hermandad que llegó a tener, dicen, 800 hermanos, ahora tenía menos de 400. Y ahí el problema ha estado en la división. En la división interna de la propia hermandad. Entonces, esta es la experiencia, digamos, máxima, que nos ha pasado una vez, nada más. Pero que a veces esa división o esas divisiones por motivos, deseos de poder, esto es muy humano en todos los grupos humanos, no solo en las hermandades o la iglesia, deseo de poder, de figurar, de, no sé, de creerme que la hermandad es mía o de mi familia o de mi grupo, o de... Mire usted, eso pues no nos une, obviamente no nos une. Y esto pues pasa en todos los colectivos, pero pasa también en las hermandades. Entonces, bueno. Pero en este caso concreto de división y demás, es por efecto del pecado, no porque las hermandades tengan ese defecto. No, no. Nosotros creemos en las hermandades como camino de vida cristiana. Pues esto lo tendremos que trabajar. Mira, un signo de que una comunidad cristiana, sea la que sea, camina desde el Evangelio con el don del Espíritu Santo, es que va a resolver los conflictos sin división, es decir, sin romperse. En todos los colectivos humanos hay división, o sea, hay enfrentamiento, en todos, en algún momento. Porque a mí me gusta el blanco, a ti el negro, ¿y por qué va a ser blanco? Porque lo digo yo, ya tenemos el enfrentamiento. En el grupo de vida cristiana, ¿cómo llegamos a la madurez de ser cristianos? En que vamos a ser capaces de afrontar ese conflicto
sin dividirnos. Y eso es don de Dios. Si yo al final voy a poner siempre en mi postura, la mía, y la mía es la mejor, diga tú lo que tú digas, pues llegará la ruptura. O me acabo yendo, o me acabo yendo. Por cierto, una experiencia que también he tenido, personas que, por lo que sea, acaban saliendo mal de alguna hermandad, después quieren formar su propia hermandad. Y ahí tenemos una hermandad nueva que nace mal. Esto yo he tenido también experiencia de esto. Entonces, hay muchas hermandades y todavía se están fundando, no sé aquí en Cádiz, pero en Sevilla se siguen fundando hermandades, también en los pueblos. Es que tengo en la mente una en concreto, que nació porque los que la formaron venían de haber salido mal de otras hermandades. Pues eso nacía mal. Porque nacía del hecho de que yo quiero gobernar en una hermandad. Como no me dejan, me hago la mía. Y usted, pues eso no viene de Dios. Seguro, eso no viene de Dios. ¿Saldrá bien? Bueno, Dios quiera. Porque, obviamente, en el itinerario, yo no sé cuáles son los itinerarios aquí para crear una hermandad. En Sevilla están establecidos, pues son años. Primero es asociación parroquial, después agrupación parroquial y definitivamente hermandad. Bueno, pues eso mínimo son años. Con lo cual es verdad que las personas que empiezan, pues después van cambiando, está el itinerario de formación, o sea, que aunque nazca, el inicio sea ese, después esto se debe de ir madurando. Pero bueno, no sé si alguna otra cosa, alguna otra pregunta. He conocido la Semana Santa de Ceuta y de Cádiz, que yo no la conocía. He conocido un poquito, porque estuvimos hasta el lunes santo, martes santo, en Ceuta y después aquí. Y pues una Semana Santa preciosa y con un patrimonio riquísimo, tanto a nivel de las sagradas imágenes como a nivel de la cantidad de hermanos que tienen las hermandades, que ya he escuchado yo las noticias que también tenéis dificultades, vamos. Digo, por los cargadores y demás, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿qué dificultades hay? Que hay en muchos sitios, yo no sé aquí, pero allí nosotros otra dificultad que teníamos era que a los cultos, si una hermandad tiene 400 hermanos, vamos a poner 400 hermanos, después a los cultos de regla no venían ni la mitad. ¿Qué pasa aquí también, no? Bueno, pues ahí tenemos otro campo de trabajo, teniendo en consideración que después la pertenencia a la hermandad muchas veces viene por unas raíces familiares. Por ejemplo, yo les digo a mis hijos, yo soy hermano de la Hermandad del Silencio, el Nazareno de Sevilla. Pues yo, por mi ser sacerdote fuera de Sevilla, yo nunca he sido párroco en Sevilla capital, siempre en los pueblos, siempre he tenido hermandad Jueves Santo. Pues yo llevo años que no voy. Entonces, yo entiendo que hay hermanos, por su vida, porque viven fuera de mar, pues que no pueden participar de los cultos de regla. Esto es así. Ahora, que tantos y tantos no vengan, pues posiblemente responde a otra dificultad. Y es que mi ser, el hermano de la hermandad, no se ciñe, no se quede solo a ese momento fundamental que es el de la estación de penitencia o el de la procesión de gloria, sino estos otros retos que yo he escuchado también para las hermandades, que forme parte de mi vida cotidiana el estar en la hermandad. No solo ese día puntual, sino para esto ayuda, y muchas hermandades ya lo tenéis, lo estáis haciendo, las casas de hermandad. Para esto ayuda. Y allí organiza pues algún encuentro, organiza pues alguna formación, alguna fiesta, alguna oración. Pues esto ayuda. Pero bueno. El Papa Francisco, saben ustedes, en Evangelii Gaudium, afirma que la piedad popular es hoy para nosotros un gran medio evangelizador. En España, en Andalucía, para nosotros
Las hermandades y cofradías responden a una expresión de piedad popular que nos ayuda y nos seguirá ayudando a la evangelización en nuestra tierra. Y esto es así, de claro. Con lo cual, el Papa dice favorecer, ayudar a esa piedad popular. Pues nosotros estamos. Sé también que tienen alguna otra dificultad, como es encontrar sacerdotes para sus cultos. Me ya me han invitado para algún culto y demás. No sé si está aquí quien me ha invitado ya para la Inmaculada. Digo, mira, yo no me puedo comprometer de aquí a la Inmaculada. Es que después nos cuesta mucho trabajo encontrar cura. Es que somos pocos. Pocos mayores y enfermos. Pues miren ustedes, otra dimensión que ustedes pueden trabajar en su hermandad. Orar por las vocaciones. Ahora, como soy formador, orar por las vocaciones a la vida sacerdotal. Necesitamos sacerdotes. No nos los va a mandar el Señor. Pasa que no siempre en esto es señalar a otro. Oye, hazte cura. No, me tendré que preguntar. El Señor me llama a mí a ser sacerdote. Pues también de nuestras hermandades, sí, habiendo cristianos, seguro que el Señor los llama a distintas vocaciones también a ser sacerdotes. Bueno, lo dejamos aquí o me vaya a hacer alguna pregunta. Pues muchas gracias a todos.